Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia y el siguiente videoblog está basado en un tema del libro Panorama de la Comunicación en México 2011, Desafíos para la Calidad y la Diversidad. Y el tema es televisión de muy mala calidad y en muy pocas manos, del autor Raúl Trejo de Larre. El objetivo del texto es hablar de las razones que han ocasionado que el derecho a la información y a la comunicación aquí en el país atraviese por diferentes problemas, que como su título lo indica, problemas de calidad y que realmente se encuentran en manos de muy pocas personas. Entre estas reglas o consecuencias se encuentra el hecho de que existen reglas muy atrasadas y que además son insuficientes. Excesiva concentración de los medios más importantes. Autoridades que no se preocupan por regular este tipo de situaciones y permiten que muy pocas personas o los consorcios más importantes se hagan cargo de toda la información que la mayoría de los mexicanos reciben. Y en último término hablamos de los periodistas, quienes siempre se encuentran en riesgo de no realizar a un 100% o de una forma eficaz el trabajo del periodismo. Entonces, podemos decir que el tema que les estoy presentando es como una radiografía que muestra la situación actual que vive el país en tema de televisión. Para empezar, Raúl Trejo nos dice que 92 de cada 100 hogares mexicanos tienen televisión. 92.57 para ser exactos. Así que no es una locura decir que la televisión determina actividades, preferencias y expectativas de la mayoría de los mexicanos. Pero la distribución de los televisores en los hogares mexicanos no es equitativa. Por ejemplo, 98 de cada 100 hogares en DF cuentan con una televisión, 97 de cada 100 en Jalisco y Nuevo León, y 96 en el Estado de México. Pero qué decir de Chiapas, que solamente cuenta con 77 televisores de cada 100 hogares mexicanos, y Oaxaca, quien representa la cifra de solamente 76 de cada 100. Lo que no podemos negar es que la televisión es un indicador de desarrollo cultural, de acercamiento a la información y, claro, al entretenimiento también. Lo malo aquí es la limitación que de alguna u otra manera impone la escasa variedad de contenidos que existe en la televisión mexicana. Preocupa la monotonía de la TV abierta, ya que es la que consumen la mayoría de los mexicanos. Preferencias y condescendencias. Y aquí van más datos. 9 de cada 10 mexicanos consumen información por televisión con regularidad. De estos, el 40% ve televisión por más de 2 horas. El 35% la mira por entre 1 y 2 horas. Y el 14% la mira aunque sea 1 hora. Es decir, 85 de cada 100 mexicanos ven por lo menos 1 hora diaria el televisor. Y cuando se les pregunta qué programación prefieren ver, el 23% de la gente dice que noticieros, el 21% que telenovelas y solo el 9% hablan de los programas deportivos. Sin embargo, estos datos no concuerdan con la información que arrojan las mediciones de audiencia. IVOP, que es la empresa que realiza este tipo de mediciones en México, encuentra que los programas con más televidentes son las telenovelas, los eventos deportivos y las películas. Y la población de las ciudades en donde IVOP realiza su trabajo son nada más y nada menos que casi la mitad de la población completa del país. En 2/3 de los hogares mexicanos, la única opción televisiva es la de carácter abierto. Televisa y Televisión Azteca ocupan el 62% de todas las frecuencias asignadas para la televisión en México y un 92% para las concesiones, hablando de televisión comercial. El gobierno federal y algunos locales disponen del 34% de las frecuencias, pero la mayoría son de escasa o nula potencia. Raúl Trejo en este texto muestra todas las frecuencias de televisión que pertenecen a empresas o instituciones de cualquier índole. Televisa y TV Azteca obviamente ocupan los primeros lugares en número de frecuencias en todos los estados. Cabría destacar que Sonora, Oaxaca y Guanajuato son los únicos 3 estados con un elevado número de frecuencias televisivas que pertenecen a instituciones gubernamentales. Todas estas frecuencias se distinguen entre canales concesionados, que son los que permiten presentar publicidad, y los permisionados, que son los que se entregan a estancias e instituciones gubernamentales o instituciones educativas
y que son sin fines de lucro. Pese a esto, la autorización de licencias para transmitir televisión permisionada, así como la supervisión por parte de la autoridad, han sido tan irregulares que existen canales de índole permisionado que transmiten televisión comercial. Los dos consorcios que mencioné antes, Televisa y TV Azteca, le han impuesto al gobierno la exclusión de otros operadores. No les gusta la competencia. Las 532 frecuencias que administran Televisa y TV Azteca duplican los canales que son administrados por las instituciones gubernamentales. Los canales que difunden las señales de Televisa se encuentran asignados a docenas de empresas, incluso a diferentes personas. Toda esta multiplicidad de nombres y firmas cubre todas las frecuencias que el gobierno le ha destinado o regalado a Televisa. Como les dije antes, el estado de Oaxaca es uno de los más altos con frecuencias que pertenecen a instituciones gubernamentales. Tiene 51, pero para finales del 2010 al menos 20 de esas frecuencias no estaban en funcionamiento. Y las que sí lo hacían estaban funcionando con frecuencia de 0.1 kilowatts, mientras que las repetidoras de Televisa o de TV Azteca lo hacen con una frecuencia o con una potencia de entre 150 y 200 kilowatts. Transición digital. En julio de 2004, el gobierno decretó un periodo de transición hacia la televisión digital. En un principio, estaba previsto para que terminara en 2021. Pero hasta diciembre del 2010, la Comisión Federal de Telecomunicaciones había asignado solamente 117 canales espejo. Hubo poco interés por parte de los titulares de las licencias. En ese mismo año, Felipe Calderón, que era el presidente de México, decidió adelantar este proceso de transición para 2015. Gracias a la tecnología digital en los 6 MHz del espacio radioeléctrico en los que antes cabía un programa analógico, ahora puede haber 3 o 4 canales digitales. Y volvemos a Televisa y TV Azteca, quienes se oponían a todo este proceso. No querían tener competencia en un campo que prácticamente es suyo. Así que promovieron a través de varios legisladores una inconformidad legal. La transición digital quedó suspendida hasta que existiera una resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si se buscaba que la digitalización de la televisión significara más pluralidad, entonces era necesario que el Estado impulsara una política clara y que además favoreciera la presencia de más voces e imágenes dentro del medio de la televisión. Ya les había dicho al inicio del video que es preocupante la escasez y monotonía que existe en los contenidos de la televisión en México. Y bueno, la hegemonía que representan estas dos grandes empresas como lo son Televisa y TV Azteca es lo que están provocando. De 1995 a 2010, los hogares mexicanos que han contratado televisión de paga ha aumentado de 1,5 millones a casi 10 millones en solo 15 años. Al comenzar la segunda década del siglo XXI, 2 de cada 3 mexicanos siguen dependiendo en términos de información y entretenimiento de lo que les ofrecen Televisa y TV Azteca. Ya para finalizar el texto, Raúl Trejo plantea una serie de propuestas que nos dice hacen falta para que estos problemas de mala calidad que existen en el mundo de la televisión en México pues disminuyan. Que el gobierno abra licitaciones para canales que conformen al menos 2 cadenas de televisión nacional. Que el Canal 11 tenga autonomía de gestión y que se le permita llegar a todo el país. Que los canales comerciales destinen al menos el 20% de su programación para transmitir programas que vengan de grupos independientes. Que los anuncios comerciales no ocupen más del 18% del total de la transmisión, como lo indica el reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión. Que se cumplan las prohibiciones que establecen algunos reglamentos, como lo que marca la Ley General de Salud, a la promoción de productos engañosos. Que se garantice la integridad de los productos audiovisuales que se transmiten.
que entre 6 de la mañana y 10 de la noche se transmitan únicamente contenidos que sean dirigidos para público en general. Los productos para adultos pueden transmitirse con toda libertad en horarios nocturnos. Todas estas propuestas y más forman parte de iniciativas como la Ley de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, que después de haber sido respaldada por varios partidos políticos en 2010, se encuentra estancada en la Cámara de Diputados y Senadores. ¿Y entonces con qué nos quedamos? Con que la diversidad de medios y de información es necesaria, sobre todo en una sociedad que se resiste a las unanimidades casi en cualquier ámbito. Es muy importante, pero sobre todo necesario, que nosotros como ciudadanos podamos exigir de alguna u otra manera los contenidos que nos van a beneficiar o los contenidos que necesitamos para mantenernos informados siempre. Los consorcios más importantes de México no pueden estar teniendo siempre el control de todo lo que se nos presenta en nuestras televisiones. Y bueno, esto ha sido todo. Recuerden que este tema de televisión de mala calidad y en muy pocas manos lo pueden encontrar en el libro Panorama de la Comunicación en México 2011. Desafíos para la calidad y la diversidad. Al finalizar, les aparecerán en su pantalla 3 preguntas que quisiera que me contestaran en sus comentarios aquí en la parte de abajo. Mi nombre es Claudia Ruiz, nos vemos en la próxima.